pero tú nos das esa paz que sobrepuja todo entendimiento, así nos dice tu palabra. Y te damos gracias por esto, Señor, a pesar de que a veces nos sentimos inquietos por lo que está sucediendo, pero la gracia tuya siempre está por sobre todas las cosas y nos llevas tú de la mano en este camino que esperamos sea corto el tiempo que nos queda para poder gozarnos, Señor, de la venida de tu Hijo Jesucristo a la tierra, a buscar a tu iglesia. Qué glorioso va a ser ese momento, ese día, ese instante, Señor, cuando escuchemos la trompeta de Dios y escuchemos, Señor, la venida de tu Hijo y levantemos nuestros ojos al cielo y veamos a tu Hijo descendiendo sobre la tierra. Qué grandioso, qué glorioso, qué momento más esperado por todos nosotros, Señor. Y ayúdanos para que mientras esperamos este magno y grandioso acontecimiento, podamos vivir en esa paz que solamente viene de ti para tus hijos. Todo te lo rogamos, Señor, en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pastor, eh, damos la bienvenida, ¿cierto?, a todos nuestros hermanos que están conectados, ¿cierto?, a través de nuestras señales digitales, que son nuestras radios, TV Digital, en las redes sociales, y también los que están acá a través del Zoom. Saludamos, ¿cierto?, a nuestra hermana Claudia, que la vemos ahí conectada, a nuestros hermanitos Dalina y Luis, y a nuestros hermanos Abraham y Sara. Que el Señor les bendiga grandemente, y como dije al principio, es un gusto verles por este medio nuevamente. Vamos a alabar a nuestro Señor a través de nuestras alabanzas. Vamos a escuchar a continuación, y invito a sus hogares también a que puedan cantar este hermoso himno que dice: gozo da servir a Cristo. Amén. Gozo y grande alegría.
Amén. Gozo da servir a Cristo, ¿cierto? Independiente de cómo estemos pasando, nos dice el Señor que debemos estar gozosos siempre en Él, sea en la tribulación, sea en momentos de alegría, en momentos de tristeza, en momentos de prueba. Gozo da servir a Cristo. Hermanos, vamos a continuar en esta noche orando, ¿cierto? Como ha sido la tónica de todo este tiempo que hemos estado juntos y también, y no menor, sobre todo este año también, el de orar por nuestros hermanos que se encuentran enfermos, por nuestras autoridades, por nuestros pastores, presbíteros. Eh, Tenemos que orar, dice la palabra que tenemos que orar sin cesar, en todo momento, en todo tiempo. Y vamos a orar esta noche, recordando velozmente, ¿cierto?, nuestra hermanita Gloria, por nuestro hermano Oscar, que en el tiempo que tuvimos el receso nos enteramos del fallecimiento de su mamita, que estuvimos orando, ¿cierto?, por su mamita, nuestra hermanita Jimena, ¿cierto?, esposa de nuestro hermano Oscar, nuestro hermano Gaspar, siempre pide por su esposita, nuestra hermana Martita, la hermana Martita, esposa de nuestro pastor Benur también, el hermano de nuestra hermana Claudia, Cristian creo que se llama, no recuerdo bien, y así, por la situación que está ocurriendo en Ucrania, por lo que está pasando en la franja de Gaza, muchos motivos por orar. Y no sé si está nuestra hermana Claudia Cárcamo, la veo conectada, no sé si está cerquita ahí del celular. Hermanita Claudia. Pareciera que no. Bueno, entonces vamos a orar. Lo invito, hermano, a orar entonces por nuestros hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, en esta noche, el cual estamos reunidos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Te pedimos, Padre, en esta noche, Señor, que seas con nuestros hermanos que tienen necesidades, Señor, necesidades que como son los remedios, su salud, Señor, pero también no nos olvidamos de nuestros hermanos que tienen necesidades espirituales, Padre. En esta noche, Señor, elevamos por las peticiones de nuestros hermanos que que son expuestas públicamente, ¿cierto?, en los cultos de oración, Señor, y también en estos grupos, Señor, de estudios bíblicos. También los que están en los corazones, Señor, que nos son expuestos públicamente. Te pedimos que todas las peticiones de nuestros hermanos se puedan, Señor, contestadas según tu santa voluntad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, feliz, no tengo otra palabra, de escuchar nuevamente a nuestro pastor, que estuvo complicadito, me contó y estuvo un poquito complicadito de salud, pero por la gracia de Dios lo tenemos acá, listo, dispuesto, como un roble bien parado, para aprender más de su palabra. Pastor Benur, que el Señor le bendiga grandemente en esta noche. Gracias, hermano Roberto. Antes de comenzar a entregar el estudio de la palabra en esta ocasión, quiero contarles, hermanos, que pasé momentos muy, muy difíciles. Hace 15 días nos acostamos como cualquier noche, apagamos nuestras luces y yo ya estaba durmiendo cuando empecé a sentir un fuerte dolor en el pecho. En toda esta parte aquí me tomó el brazo izquierdo el dolor y me alarmé, era la 1 de la mañana, me alarmé porque anteriormente yo sufrí 2 infartos al corazón, el año 2021 y el 2022. Y pensaba que era otro infarto que se me estaba preparando.
estaba con nosotros un nieto que desde la pieza donde estaba acostado él escuchó mis quejidos y se fue al dormitorio a ver qué pasaba. Inmediatamente él tomó la iniciativa y llamó al SAMU. Llegó la ambulancia a la casa, me tomaron una cantidad de muestras de sangre y después el que dirige el grupo llamó al hospital de acá de Quillota, el biprovincial, hospital nuevo que tenemos. Y habló con una doctora y la doctora le dijo, tráigalo inmediatamente para acá. Así que me llevaron al hospital y ahí estuve hasta el martes, después de mediodía me dieron el alta, explicándome que no había sido un infarto al corazón, sino que problemas que hay también paralelos y que me tuvieron bastante complicado, bastante mal. Pero gracias al Señor, todo eso fue pasando. Pude ver a los 3, 4 días después, pude ver al cardiólogo que me está tratando. Me hicieron un examen, me pusieron una cantidad de terminales en el cuerpo, un examen de 24 horas. Y me los quitaron este sábado, ayer en la mañana, y ya el miércoles me van a tener el resultado del examen, que fue lo que me afectó este último episodio que tuve. Pero doy gracias al Señor porque nuestros hermanos de la iglesia en Maipú, de la iglesia acá en Quillota, nuestros pastores del presbiterio estuvieron en oración por esta situación y le doy gracias al Señor porque me siento bastante recuperado, bastante bien y seguir adelante hasta cuando el Señor lo determine. Entonces, en esa situación nos encontramos en este momento. Pero en este instante me siento bien, no he tenido molestia y gracias al Señor seguimos adelante en la obra que Él nos ha indicado. Eso quería comentarles para que ustedes supieran toda la situación que vivimos, pero estamos en las manos del Señor, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Hermanos, vamos ahora a continuar con nuestros estudios de los dones espirituales, que quedamos inconclusos en diciembre para continuar después de todas las actividades del verano. Y hoy estamos ya retomando nuestro camino y vamos a ver en esta ocasión el don de sabiduría. Me imagino que ustedes llevarán notitas que van tomando al respecto y ahí pueden ir agregando lo que vamos a tratar en esta ocasión. Vamos a orar pidiendo al Señor su dirección sobre nuestro estudio. Gracias te damos, Padre, porque tú nos permites reiniciar este estudio, reiniciar nuestras reuniones por Zoom y gozarnos, Señor, de poder vernos, los hermanos, de tener, Señor, la alegría de saber que tú estás con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos, y que la gracia tuya está con nosotros cada día. Dirígenos en este estudio y abre, Señor, nuestra mente para que dejemos entrar toda la enseñanza y nuestro corazón para atesorar tu palabra en él. Y así, Señor, tener mayor conocimiento de lo que tú nos enseñas en ella. Te lo rogamos esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El don de la sabiduría, ¿qué es? ¿Qué es esto? Bueno,
es la capacidad de dar a conocer la voluntad de Dios a los hombres y de aplicar principios espirituales a problemas contemporáneos. Este don es imprescindible para aquellos que ejercen un ministerio de consejería. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, la primera parte, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, es decir, es un don espiritual que nosotros recibimos, es un regalo de Dios el recibir de él sabiduría para entender la Escritura y poder compartir esta preciosa Escritura con nuestros hermanos. En la Biblia existen muchos casos de uso de la sabiduría como un don especial. Quiero mencionar algunos. En Génesis 41, capítulo 41, se relata la forma como José aplicó la sabiduría recibida de Dios y le propuso a Faraón la solución al gran problema que significaban para él los sueños con que había sido perturbado en la noche anterior. Tal vez ustedes recuerden el caso, ¿cierto? Ahí en Génesis, cuando Faraón se despierta angustiado al día siguiente, llama a todos sus adivinos, a todos sus hombres de ciencia que tenía, les cuenta los sueños que tuvo y nadie pudo darle decirle nada, qué significado tenían, qué había detrás de todos esos sueños. Entonces le avisan que estaba José también, que había sido sacado de la cárcel porque él había tenido también este mismo servicio, digamos, de sabiduría con personas que habían sido puestas presas de ahí del palacio. Conocemos el caso del panadero y del que servía los alimentos a Faraón, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de esos casos? Entonces llaman a José y comparece José ante Faraón y Faraón le cuenta sus sueños, que 7 vacas gordas, bien alimentadas, iban saliendo, caminando y del río salen 7 vacas enjutas, flacas, esqueléticas, y se lanzan sobre las vacas gordas y se las comen. Pero esas vacas que se comieron a las gordas siguieron tan flacas como antes. No les hizo ningún efecto el haberse comido a sus congéneres. Y después relata el otro sueño que tuvo, que había en una planta habían 7 espigas macizas llenas de fruto y aparecen otras 7 espigas escuálidas y se apoderan de las gordas y pasa exactamente lo mismo. Entonces, con la sabiduría que Dios le dio, José le explicó de qué se trataban esos sueños y le dice, van a venir 7 años de abundancia para el reino y después 7 años de escasez. Eso es lo que significa todo estos sueños que tú has tenido. Entonces le pregunta a Faraón, le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? Entonces José le dice, miren, lo que hay que hacer es lo siguiente. Los 7 años de abundancia hay que cosechar todo lo que sea posible cosechar y guardarlo en graneros, para tener todo eso listo, preparado, guardado para cuando vengan los 7 años de escasez, el pueblo pueda ser alimentado. Entonces Faraón dice, ¿y a dónde vamos a encontrar? Le dice a todos sus príncipes y gente que tenía allí, otro hombre con la sabiduría que tiene José. Entonces vamos a poner a José a dirigir y a guiar toda esta situación. Y de ahí nosotros sabemos lo que pasa después que
José queda como el segundo hombre más importante del imperio de Faraón y solamente Faraón estaba por sobre él. Entonces, ¿qué usó José en este caso? La sabiduría que Dios le dio. Otro caso lo encontramos en Salomón, que antes que pedir a Dios riquezas y poder como rey de Israel, él, ¿qué fue lo que pidió? Sabiduría para gobernar. Fíjense qué humildad la de Salomón, ¿no? Él pudo haber pedido todo lo que hubiese querido en ese momento porque Dios se lo estaba ofreciendo. Entonces no había problema de pedir y sabía que Dios le iba a cumplir, pero pide sabiduría, sabiduría para tratar con su pueblo. Y después que fue lleno de la sabiduría de Dios, se le empiezan a presentar distintas situaciones que enfrentar y lo lleva a aplicar la sabiduría en un caso doméstico. Dos mujeres que vivían juntas, las dos tenían un hijo y uno de esos días el hijo de una amanece muerto, entonces la madre del hijo que murió le cambia a la otra mujer, le cambia el hijo, le pone el muerto a ella y ella toma el hijo vivo y se lo pone en su cama. Entonces empieza la gran discusión entre ellas y van al rey para que el rey defina la situación. Entonces el rey las escucha a las dos, como una y la otra se defendían y decían, este es mi hijo, no, porque el hijo que vive es el mío y el muerto es tuyo. Bueno, empieza ahí la discusión entre ellas. Entonces Salomón, recibiendo la sabiduría de Dios, me imagino que ustedes recuerdan lo que hizo, ¿verdad? Pide que le traigan un cuchillo. Entonces le traen el cuchillo y le dice a la persona que le lleva el cuchillo, bueno, ahora toma al niño que está vivo, pártelo en dos y dale la mitad a una y la mitad a la otra. Y así se soluciona el problema. Entonces la mujer, que era la madre de ese niño, realmente le dice, no, señor, no, rey, que el niño quede con ella. Entonces Salomón toma al niño y se lo da a esta mujer, porque se dio cuenta que esa era la verdadera madre del pequeño. En fin, así Dios le puso sabiduría en su mente y su corazón para tratar todos estos casos. En el libro de Daniel vemos al profeta usando la sabiduría de Dios para interpretar el sueño de Nabucodonosor, cuando vio una gran estatua y que nada podía contra esa estatua, pero surge una piedra lanzada con la mano de la montaña y le da en los pies a la estatua, la desmenuza y se cae la estatua y se rompe todo. Entonces él le explica lo que eso significaba y el rey pone en alto a Daniel por esta sabiduría que Dios había puesto en él. Y más tarde también vemos la sabiduría de Daniel cuando interpreta la escritura en la pared, en el palacio de Belsasar. Recordamos todos esos casos, ¿verdad? Son casos que siempre estamos leyendo y recordando. Y en el Nuevo Testamento también los apóstoles escogieron hombres llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, como dice el pasaje, para encargarles el delicado y difícil servicio del diaconado. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 6, versículo 3. Eso dijeron los apóstoles, ¿no? Que fueran hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces escogen ahí a 7 diáconos, a 7 hombres que tenían todas estas virtudes
y son puestos para servir en el diaconado de la iglesia. Y quien se destacó en forma notable en este servicio fue Esteban, que recordamos bien lo que ocurrió con él. ¿En qué forma se diferencia el don de sabiduría de otras formas de sabiduría? Podemos mencionar la sabiduría natural del hombre. Esta fluye de la capacidad intelectual heredada de sus padres, uniendo esta a la suma de sus experiencias, le capacita todo esto para analizar los problemas contingentes que se van presentando, y hay hombres que realmente tienen mucha sabiduría para enfrentar situaciones distintas. Esta no es una sabiduría mundana en el sentido de oponerse a Dios. Es el fruto de los procesos racionales intelectuales que proporcionan respuestas a los problemas. Los que tienen esta sabiduría, la mayoría de ellos, y que hay muchos hombres que son muy sabios, pero la mayoría de ellos no reconocen a Dios como la fuente de esa sabiduría que ellos tienen, ni confían en Él para desarrollarla, aunque de todas maneras proviene de Dios. Este tipo de sabiduría se ilustra en la Biblia cuando el escribano de la ciudad de Éfeso usó sabiduría natural para salvar las vidas de Gayo y de Aristarco, que estaban ahí con los apóstoles en la ciudad de Éfeso. Pasamos a ver entonces la sabiduría general del mundo. ¿Cómo es? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo la vemos? Esta sabiduría general del mundo es rechazada abiertamente por Dios, quien le ha declarado una guerra total. Dios no acepta la sabiduría humana, porque el hombre usa su sabiduría para destruir, para hacer lo que a Dios no le agrada. Es esa sabiduría que hace que el hombre decida no creer en Dios ni en su obra. Se creen muy sabios, pero fallan en lo más importante. Es la sabiduría que proclama que hay muchos caminos hacia Dios. Hay personas que dicen eso. No, si a Dios podemos llegar de distintas formas, y no saben que el único camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero el mundo proclama eso, que hay muchas formas de llegar a Dios. También es la sabiduría que impone que el hombre ponga su confianza en Dios. Y es la sabiduría que Pablo declara como insensatez también, de pensando en cosas solamente materiales, humanas, y no acercarse, no buscar a Dios. También es la sabiduría terrenal, natural y diabólica, de la cual nos habla Santiago en el capítulo 3, versículo 15. Entonces pasamos, después de ver brevemente lo que es la sabiduría humana, la sabiduría del mundo, pasemos a ver la sabiduría dada por Dios. Esta sabiduría está disponible para todos los creyentes que la demandan a Dios, ¿verdad? Para todos los que nosotros nos humillamos delante de Dios y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para distintas cosas. A veces tenemos problemas, ¿verdad? A veces tenemos ciertas dificultades y hablamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? Y como hijos de Dios, como cristianos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al Señor, vamos a Él y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para enfrentar esta situación que se nos viene encima. Entonces está disponible para todos los creyentes que la demandan a Dios. En Santiago, capítulo 3, versículo 17, Santiago capítulo 1, versículo 5, dice,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Está claro, ¿verdad? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, aquí hay una promesa del Señor a todos nosotros, sus hijos, que le pidamos la sabiduría que necesitamos para enfrentar las situaciones de nuestra vida, y dice que Él nos dará abundantemente y nos será dada, dice, describiéndola como buena. Y así lo hace Santiago 3:17, que es buena. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Qué claro, qué preciso y qué importante cómo Santiago expresa esto para nuestro conocimiento. Todos los ministros del Señor pedimos constantemente a Dios esta sabiduría para poder aconsejar, predicar, enseñar, evangelizar y realizar todos los trabajos del servicio pastoral. Así también los padres deben pedirla a Dios para enseñar a sus hijos a andar en los caminos del Señor. Los trabajadores y empleados para realizar sus tareas con eficiencia. Los estudiantes para comprender las materias que se les está enseñando, y así, etcétera, etcétera. Todos los hijos de Dios, para todo lo que tenemos que emprender, para todo lo que tenemos que enfrentar, pedimos que Dios nos dé sabiduría para poder hacerlo en una forma correcta, sana y que sea de bendición para nuestra vida y que glorifiquen a nuestro Padre. Paralelamente con la sabiduría general cristiana está el don de la sabiduría del cual estamos hablando y que es orientado bíblicamente. Es la palabra de sabiduría de Dios que aplica su verdad a los problemas contemporáneos del hombre. Jamás aconseja a nadie algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Cuando se usa este don en la Biblia, produce una reacción que hace que los hombres consideren a Dios, indudablemente. Así lo expresó Faraón a José. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho conocer todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Cuando se trató del problema de los sueños que tuvo Faraón. La gente vio la sabiduría de Dios en Salomón. Todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Una cosa tan simple, tan sencilla, ¿verdad? ¿De quién es el hijo? Es mío, no, es mío, no, es mío. El que vive es mío, el muerto es tuyo. Y esa discusión no iba a terminar jamás. Y Salomón recibió esa sabiduría que vino de lo alto y dijo, partamos al niño en dos partes y cada una de ustedes se queda con una parte y solucionado el problema. Entonces, eso fue sabido, conocido por el pueblo, y dice Primero de Reyes 3:28, todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque había en él sabiduría de Dios para juzgar. Qué importante, qué interesante, ¿no? Nabucodonosor lo reconoció ante Daniel. Él dijo, este rey tan poderoso, le dijo a Daniel, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. En Daniel 2:47. Entonces, aún el mundo reconoce lo que es la sabiduría, la verdadera sabiduría de Dios.
Mientras la sabiduría general que usa el creyente es temporal, el don de sabiduría es de regularidad en el uso y los resultados. El creyente que tiene el don de sabiduría siempre tomará decisiones prudentes y tendrá gran claridad en los problemas y toma de decisiones que se presentan. Los resultados serán puros, benignos, apacibles, razonables, llenos de misericordia y de buenos frutos. Este creyente siempre sobresaldrá entre los demás. Su opinión será decisiva y respetada en la iglesia. Entonces, la sabiduría de Dios es importante para que nosotros sepamos qué hay que hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. No para enaltecernos nosotros, no para que en la iglesia digan, uy, qué sabio el hermano tanto. No, no necesitamos eso. Necesitamos que la sabiduría que nos da Dios sirva para que la iglesia crezca, se alimente, sea bendecida. Eso es lo que importa, ¿verdad? Entonces, eh, el creyente que tiene el don de sabiduría, decíamos, siempre tomará decisiones prudentes y tendrá gran claridad en los problemas y toma de decisiones que se presentan. Los resultados serán puros, benignos, apacibles, razonables, llenos de misericordia y de buenos frutos. Entonces así tendremos nosotros una iglesia sana, una iglesia que realmente bendice y alaba a nuestro Dios. Hermana, hermano, si posees el don de sabiduría, úsalo para edificar a la iglesia. Úsalo para que la iglesia sea bendecida a través de este don, porque estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Uno de los dones del Espíritu Santo es sabiduría y es necesario para que la iglesia sea bendecida. Siempre va a haber hermanos que necesitan buenos consejos en la iglesia, ¿verdad? Hermanos, hermanas. Muchos tienen problemas que a ellos les parecen insuperables, pero a veces Dios pone en el corazón y en la mente de algunos de los hermanos una palabra de sabiduría para esos hermanos, ese matrimonio o familia que está pasando por momentos difíciles, para que ellos sean recreados en el Señor. Si alguno de ustedes, me incluyo también, ¿no? Tenemos este don, pidámosle al Señor que nos revista de humildad en el uso de él, que no sea para vanagloriarnos, que no sea para creernos superiores a los demás, sino que humildad en el uso de este don y en esta forma, cuando los demás vean nuestro don de sabiduría en operación, glorificarán a Dios en vez de a nosotros, porque la gloria siempre es para Dios, no es para el instrumento, no es para la persona, ¿verdad? Siempre la gloria es para Dios. Entonces, esto nos lleva a pensar que qué importante es tener este don y qué importante es usarlo para la gloria de Dios. Pasamos ahora a otro don del Espíritu, que es el don de conocimiento. Este es la capacidad dada por Dios para conocer las verdades de las cosas que suceden por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12, versículo 8, la primera parte del versículo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Va bien ligado al otro don, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo. Este don capacita al creyente para investigar, sistematizar y resumir las enseñanzas de la palabra de Dios.
Por medio de este don, el creyente está capacitado para profundizar en la verdad divina y así comprender lo que es desconocido por medios naturales. Esta capacidad sobrenatural le permite ser iluminado y acceder a la revelación de Dios, lo que nunca podría lograr si solo apelara al raciocinio humano. En el Antiguo Testamento se encuentran dos hombres que ilustran y demuestran el don de conocimiento. Tenemos a uno del cual muy poco se habla, el profeta Natán. El profeta recibió de Dios la iluminación directa del pecado que había cometido el rey David. Cuando el rey David tomó a Betsabé, teniendo ella un esposo, y la tomó y se la llevó al palacio y se apoderó de ella. No vamos a comentar lo que el rey David hizo en esa ocasión, sino que lo que Natán hizo con el conocimiento anticipado de las cosas. Este pecado no podía continuar sin ser juzgado. El pecado que el rey trataba de ocultar fue sacado a la luz gracias al don de conocimiento. ¿Y qué hizo Natán? Fue a hablar con el rey. Y le cuenta la historia del viajero que iba por el camino y lo recibe un hombre para hospedarlo, y quisiendo el hombre darle un banquete bueno al viajero, manda a buscar una corderita que tenía un hombre, que era el único animalito que tenía. Y le manda a buscar esa corderita y la hace matar para cocinarla, para que la cocinaran y darle al viajero que había recibido. Entonces Natán va con esta historia y se la cuenta a David. Y David se enfurece, se enoja. ¿Cómo es posible que ese hombre haya hecho semejante barbaridad, un crimen? Y cuando estaba, yo me imagino en la parte más álgida de su furor, de su molestia, Natán le dice: tú eres ese hombre. Y lo apunta directamente. Y eso impresionó tremendamente a David y se dio cuenta del gran pecado que él había cometido, de quitarle la esposa a un capitán de su ejército que además estaba en la guerra, sirviendo al rey en esa forma. Y le quita la esposa, teniendo él otra esposa y no necesitaba de más. Otro hombre que sobresale es Eliseo, que también usó este don cuando expuso el pecado de su siervo Giezi, en Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 20 al 27. Cuando el enviado por el rey para ser sanado le ofreció muchas cosas a Eliseo, ropas y joyas y cuantas cosas, y Eliseo no aceptó nada y el hombre se fue en su camino, pero Giezi corrió y le dijo: no, es que llegaron unos jóvenes y necesitan ropa, y mintiéndole le hizo que ese enviado del rey le diera lo que él quería. También Eliseo usó este profeta, usó también el don de conocimiento cuando previno al rey de Israel de los ataques del rey de Siria. Por un sueño que él tuvo el conocimiento de estas cosas, y cómo el rey de Siria le ponía emboscadas y el rey de Israel evadía esas emboscadas, y el rey de Siria se enojó grandemente, dijo: alguien le está contando dónde tenemos puestas las emboscadas. Pero no contaba el rey de Siria que había un Dios mucho más poderoso que ese alguien que él pensaba. Dos casos así tomados
a la rápida, y hay muchos más, pero que nos muestran también el conocimiento que estas personas tenían para ayudar. También el apóstol Pedro usó este don cuando Jesús le pidió a los apóstoles que le dijeran lo que la gente pensaba de él. Después de dar algunos nombres, el Señor les preguntó qué pensaban ellos acerca de él. Y allí Pedro hizo su famosa declaración. Encontramos en Mateo 16, versículos 16 y 17. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, alguna persona, mas mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo la revelación de Dios, tuvo el conocimiento por esa revelación de Dios de que Jesús, el Señor Jesucristo, era el Hijo del Dios viviente. Muchas veces los predicadores han dicho en sus mensajes cosas que han hecho estremecerse a más de alguna persona por lo exacto de sus declaraciones con su caso personal. Después se han preguntado con sorpresa, ¿quién le habrá hablado al predicador acerca de mi caso? O si él no me conoce, ¿cómo supo lo que soy? Simplemente el Señor iluminó a sus siervos para decir aquello y llegar al corazón de la persona necesitada. Tuve un vecino por largos años allá en Santiago, en la Florida, al cual siempre yo le hablaba de las cosas del Señor, pero él no quería escuchar, no le interesaba escuchar nada de eso. Y así pasó el tiempo. Después nosotros nos fuimos a Colombia, no supe más de él. Cuando volvimos de Colombia estábamos en nuestra casa y un día tocan el timbre y salgo yo a mirar quién había tocado y era este vecino que ya no vivía en la casa del lado nuestra, se habían cambiado y era este vecino. Uy, me alegré mucho porque nos habíamos hecho buenos amigos. Fui, le abrí la puerta, lo hice pasar, nos pusimos a conversar. Yo muchas veces lo había invitado a la iglesia, incluso asistió a la iglesia cuando fue el golpe militar, porque él era muy socialista. Entonces, por miedo, se escondió en la iglesia, por miedo a represalias y cosas por el estilo, por cosas políticas. Pero parece que no escuchaba mucho, o si escuchaba, le fue quedando poco a poco lo que recibía. Y me cuenta él, me dice, Benur, yo he venido a hablar con ustedes porque les quiero dar una noticia. Sí, ¿qué pasó? ¿Cuál es la noticia tuya? Luego él se fue a México con su esposa y 4 hijas que tenía, 3 hijas y un hijo. Resulta que en México, en Canadá, perdón, no México, Canadá, las hijas, por intermedio de amigas, empezaron a asistir a una iglesia y conocieron al Señor como su Salvador y lo invitaban al papá. Y el papá decía, no, yo no me gusta ir a eso. Pero en una ocasión, por una eh, cosa muy especial que le sucedió, él entró al templo y se sentó allá, bien atrás. Cuando joven este hombre tuvo una experiencia terrible. Estaba él en las playas de Las Cruces, el Quisco, por allí, donde hay, si ustedes conocen por esos lugares, hay muchas rocas en esa parte. Entonces él se fue nadando y se subió a una roca y allí se tendió a tomar el sol y se durmió. Cuando despertó, se para y se ve rodeado de agua. Había subido la marea y estaba rodeado de agua por todas partes y la playa por allá lejos. Entonces él se tiró al agua para nadar, pero se cansó rápido y se empezó a hundir. En ese momento pasó un bote de pescadores
Y los pescadores se dieron cuenta de la situación de él y lo tomaron. Se metió uno al agua y lo sacaron y lo subieron al bote y le dieron, le hicieron, le dieron aire y todo esto y lo revivieron. Eso pasó en su vida. Yo no tenía idea de lo que le había pasado. Entonces, en esa ocasión que él estuvo en Canadá y que entró a la iglesia, el predicador, que no lo conocía, por supuesto, no tenía idea quién era ese joven, ni el joven conocía tampoco al predicador. El predicador empieza a hablar de la forma como Cristo salva al pecador. Y dice, les voy a narrar un cuento. Y les va narrando exactamente lo que a Jaime, que era mi amigo, le había ocurrido allí en la roca de las cruces, de la playa, y cómo los pescadores lo habían sacado, y le dijo, esos pescadores que lo sacaron de, del lugar donde se estaba muriendo, ese es el Señor Jesucristo. Y le entrega el mensaje evangélico en ese momento. Y luego que termina el predicador, dice, ¿alguien quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal? Y este joven nos dice, y yo sentí un impulso de adentro de mí que no sé explicar lo que fue, y yo me paré y levanté mi mano y grité, yo quiero recibir a Cristo. Y pasó adelante. Qué bendita situación pasó en ese momento. Dios a ese predicador le dio sabiduría para decir lo que dijo, para contar el cuento que él contó, la historia, que no tenía la más mínima idea que le había ocurrido a una persona que estaba allí en el auditorio. Y él, a partir de ese día, aceptó a Cristo como su Salvador personal. Qué grandioso, ¿verdad? Don de conocimiento que da el Señor, sabiduría que da a sus hijos. Yo también tuve una experiencia al respecto con una predicación que hice en la iglesia El Encuentro con Dios en Bogotá, allá en Colombia. El mensaje se titulaba No temas. Una hermana de la iglesia profesional necesitaba tomar una decisión de gran importancia para su vida, pero había tomado la resolución de no hacerlo porque le producía un temor muy grande la posibilidad de un fracaso, que sería de grandes problemas para ella. Gracias a Dios que el Señor le habló por medio de ese mensaje y tomó una decisión muy acertada para su futuro, que le sirvió mucho. Yo supe esto solo unos meses antes de emigrar de Colombia, rumbo al Ecuador. Y le di muchas gracias al Señor porque Él me había usado para esa ocasión ayudar a una hermana a tomar una decisión tan importante para su vida. Eso es el don de conocimiento y sabiduría que el Dios pone en nuestros corazones, hermanas y hermanos. Y usted también lo puede tener. No es una cosa extraordinaria, no es algo que solamente los catedráticos o los pastores o gente especial puede recibir. Todos nosotros. Solamente es entregarnos en las manos del Señor para que el Señor nos utilice, nos use para que nosotros seamos instrumentos fieles e importantes en sus manos. Este don es muy importante, el conocimiento para el pastor, para el maestro, para el consejero, porque con él podrá penetrar con el mensaje de Dios hasta lo más profundo del corazón y la conciencia de cada persona que le escuche. Hermana, hermano, terminamos diciendo que también tú puedes ser depositario de este don con el cual podrás servir mejor al Señor en el ministerio al cual el Señor te ha llamado. Consejero de jóvenes,
consejero de señoritas, consejera, pastor, profesor de la escuela dominical, en fin, cualquiera que sea la labor y el servicio que nosotros estemos haciendo al Señor, es importante. Pidámosle a Dios que Él nos revele su voluntad para nosotros en este aspecto. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dirija y nos ayude para que seamos buenos instrumentos en las manos de Dios. El don de discernimiento de espíritus será el próximo don que vamos a enfrentar el próximo domingo con la ayuda del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Da para pensar el último don, la verdad. Bueno, ahí le voy a contar algo, pero en privado, pastor, la verdad. Le voy a contar algo en privado. Bueno, damos gracias a nuestro Señor por el hermoso estudio, el retomado estudio, ¿cierto? Que estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Saludamos a nuestros hermanos que se conectaron posteriormente. Me alegra ver a nuestro hermano Oscar con nuestra hermana Jimenita. Qué bueno verlos nuevamente por esta pantalla. Vi a nuestra hermana Loreto de Talca también, la saludamos. Qué bueno verla nuevamente. A nuestra hermana Cirinela también la vi ahí conectada. También la vimos ahí conectada. Así que, bueno, hermanos, retomamos entonces nuestros estudios. Avisos, próximo domingo, 20-30 horas. Continuamos con el estudio bíblico. Y de lunes a viernes a las 9:30, a las 9 de la mañana con Melodías del Ayer junto con nuestro hermano Eleazar Póveda, y a las 9:30 el matinal La Mañana en Familia. Y muy pronto viene un nuevo programa junto con otro programa nuevo. Tenemos una renovada parrilla en Himna Medios. Que se llama Gran Angular, un espacio donde analizaremos la noticia del día bajo la perspectiva bíblica, junto con nuestro pastor Patricio Molina. Y muy pronto, historias de himnos junto con el presbítero David Reyes y nuestro pastor Benur. Así que se nos vienen grandes cositas este 2024. Vamos nomás confiar en Dios, que se haga su voluntad en estos hermosos proyectos que se vienen para este 2024. Vamos a orar. Para finalizar, le voy a pedir a nuestro pastor, por favor, que nos dirija en esta oración. Amén. Señor nuestro, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has permitido retomar nuestro estudio, retomar este tiempo lindo de comunión con los hermanos, de vernos. No nos podemos abrazar, pero sabemos que el amor cristiano siempre está presente en todos nosotros, para todos nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque nos has permitido retomar este estudio, seguir adelante, y ayúdanos, Señor, para que cada día nos gocemos de tus bendiciones tan hermosas, importantes y grandes que son para todo tu pueblo. Cuida de nosotros en esta noche. Protégenos, Señor, protégenos del mal que está reinante y que tanta maldad hay en el mundo, pero cuida de tus hijos, que la gracia tuya sea con todos nosotros y nos cuide de todo peligro, y podamos seguir en este mundo tan convulsionado, pero al lado tuyo, llevándonos tú de tu mano para salir airosos en todas las cosas que nosotros hagamos, y que te alabemos y te glorifiquemos a ti, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te pedimos todo. Amén. Muchísimas gracias, pastor. A los hermanos de las redes sociales nos despedimos, y los que están por Zoom pueden saludarse sin ningún problema. Que el Señor le bendiga grande. Himna Medios.